explicarle el contenido y después que lo empiecen a hacer, ¿ya? Tienen que llegar al menos unos 10 minutos antes para que el tiempo de resolver las preguntas, etcétera, sea desde las 19 horas en adelante, ¿ya? Ahora, el repaso del ET que vamos a tener hoy, ustedes lo van a encontrar en el material complementario. Recuerden que yo no puedo modificar lo que está arriba, solamente puedo colocar en material complementario y hay una carpeta que se llama resumen para el examen transversal, ¿ya? Cuando ingresen ahí van a encontrar dos guías. La guía para el ETEM de macroeconomía, que fue la prueba que les fue pésimo, ¿ya? Y de hecho puse más contenido ahí porque es una de las que les fue mal. No quise decir pésimo, pero sí que les fue mal. ¿Ya? Guía y la guía de ET de cadena de suministro y seguridad de los almacenes, ya que fue el 1 y 2, o sea, y 3, ya que fue el aprendizaje 1 y 3. Entonces, si ustedes ingresan aquí, ¿se ve o no? ¿Ya? Van a encontrar los tópicos que se supone que van a entrar y que fue la información general que yo les subí. No sé si lo vieron en los anuncios. Ya, ok. Entonces, ¿qué tienen que ser capaces de hacer ustedes? Identifica el efecto de las variables de la demanda y oferta agregada de acuerdo a los efectos de la inflación y su implicancia en el PIB. Por lo tanto, ¿qué tienen que saber? ¿Qué es la demanda agregada y qué es la oferta agregada? ¿Qué es el PIB nominal y qué es el PIB real? ¿Verdad? Lo otro, efectos de la inflación sobre el PIB. Cuando hay inflación en el PIB, ¿qué quiere decir? ¿Que es nominal o real? Nominal. Es nominal, ¿cierto? Cuando el PIB está inyectado o está inflado por la inflación, es PIB nominal. Cuando estamos hablando en real, estamos hablando de lo que es capaz un país de producir bienes y servicios, ¿cierto? Para enriquecer al país, ¿verdad? Entonces son dos nominaciones distintas, dos descripciones distintas. Ahora, lo otro que también se les va a evaluar es reconoce los efectos de la variable de la oferta y la demanda agregada en la actividad macroeconómica, y ahí van a hacer el caso. Ustedes van a tener un caso que van a decir, ya, entre la oferta y la demanda agregada, de acuerdo al caso, pero tienen que saber lo que es la demanda y oferta agregada. Ojo, aparece dos veces. ¿Va a ser un caso como el certamen 2? ¿Va a ser un caso? Sí, va a ser un caso como el certamen 2, o van a colocar un caso mezclado, por ejemplo, que me pasó en una oportunidad en ET, que lo colocaron una empresa en particular que estaba muy mal económicamente porque el país estaba mal, pero dentro de eso ocurrió un accidente dentro de su almacén. Por lo tanto, mezclan situaciones dentro del mismo contexto, ¿ya? Ahora, dice, analiza el efecto de las políticas macroeconómicas en relación... ¿Sí? Hola. ¿Sabes que tengo una relación con el profe de herramientas tecnológicas? Sí, y después, bueno, yo voy a estar aquí hasta las 10:30. ¿Ya? Dice, analiza el efecto de las políticas económicas en relación a la demanda y oferta. Y vuelve a reiterar, o sea, la demanda y oferta agregada, sí o sí va a aparecer. Sí o sí. ¿Ya? En relación al impacto que ejerce el mercado en las organizaciones del medio. Relaciona los efectos de las variables macroeconómicas en las operaciones logísticas en relación a cómo determina el flujo. ¿Qué quiere decir? ¿Recuerdan cuando aparecía en el caso 2 prácticamente cómo estaba a nivel mundial, ¿cierto? Que había una crisis, ¿verdad? Dentro de esa crisis, ¿cómo esta variable macroeconómica puede afectar las operaciones logísticas? Puede ser una pregunta, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de... Por eso, una de las confusiones que había era, ¿estábamos mal o estábamos bien? Yo les iba preguntando, ¿cierto? ¿Estamos mal o estamos bien? Si estamos mal, porque los indicadores así lo están reflejando, alta inflación, el PIB nominal subió, y etcétera, el desempleo subió, son indicadores, ¿cierto?, que nos están diciendo que estamos pésimos. Por lo tanto, ¿estamos creciendo o no estamos creciendo? No estamos creciendo. Y ahí en esa pregunta todos se cayeron. La mayoría lo tuvo malo, porque decían, no, estamos en crecimiento económico porque están, por ejemplo,
van a invertir en almacenes o en una flota de transporte, porque así lo indicaba la pregunta. Pero en realidad estábamos mal, por lo tanto, ¿era viable o no era viable que se iba a invertir en una flota de camiones nuevos? No, porque estábamos mal. Por lo tanto, económicamente no era viable. ¿Ya? Aquí yo les puse una... A ver, vamos a ver. Ojo que aquí se mezcla la macroeconomía con la cadena de suministro y probablemente cuando yo les digo que van a colocar un caso, que eso es lo que dice la ET, van a colocar un caso, probablemente van a mezclarlo todo. Ya van a colocar un caso en general y ustedes van a tener que colocar, por ejemplo, dentro de la cadena de suministro, cuál es el impacto macroeconómico dentro de la cadena de suministro. Ustedes en la experiencia de aprendizaje 1 vieron cadena de suministro, ¿verdad? ¿Dónde comenzaba? En el proveedor, ¿cierto? Y terminaba en el cliente, ¿cierto? También vimos las 4 pilares de la logística que eran el almacenaje, distribución, sí, almacenaje, transporte y compra y abastecimiento, ¿verdad? ¿Cierto? Y dentro de eso, dentro de la cadena de suministro también vimos los que eran 1 PL, 2 PL, 3 PL, 4 PL y eso lo vieron en la infografía también. ¿Ya? Guíense también por su infografía que no estaba mala, de hecho la mayoría les fue bien. Habían cosas como, por ejemplo, conceptos que no estaban claros, etcétera, ¿verdad? Pero con su infografía ustedes también se pueden guiar. En este caso, probablemente les van a decir, de acuerdo a esta empresa, según su cadena de suministro, el proveedor en estas condiciones, ¿podría o no podría hacerles un descuento, por ejemplo? ¿Ya? Por lo tanto, también pueden relacionarlo con la cadena de suministro. Por eso les puse aquí, dentro de esto, la macroeconomía aplicada en la cadena de suministro. Voy a sacar mi... Ya, entonces, cuando hablamos de fundamento de las reglas del juego, cuando estábamos hablando de la cadena de suministro, ¿de qué es lo que estábamos hablando? ¿De qué es lo que hablamos cuando estábamos viendo el tema de la cadena de suministro? Empezamos con los proveedores, ¿cierto? Ya. ¿Nosotros podemos producir sin los proveedores de suministro? No. No podemos, porque a ellos que les compramos. La materia prima. Materia prima, ¿qué más le podemos comprar? Los suministros. Servicios, ¿verdad? Por lo tanto, el proveedor es un eslabón importante dentro de la cadena de suministro. Por lo tanto, en la escala microeconómica de una operación local, los costos es una ruta específica del precio del flete inventario de una bodega. Por lo tanto, si yo tengo un 4PL y estamos mal económicamente, localmente, microeconomía, ¿qué pasaría si yo tengo todo externalizado? Depende mucho del proveedor, puede bajar la venta, ¿qué más puede pasar? El gasto es mayor porque se contratan El servicios. gasto es mayor, porque si no tengo venta y tengo un gasto de un proveedor que me está haciendo los 3PL, que es almacenaje, transporte, distribución, etcétera, mis costos se van a mantener igual, mis costos mensuales se van a mantener de la misma forma, ¿cierto? Los costos fijos. Pero mis ventas van a caer. Por lo tanto, ¿tengo un efecto? Sí, ¿verdad? Por lo tanto, cuando estamos hablando de microeconomía, una operación local, microeconomía, operación local, estamos hablando de los costos de una ruta específica, precio de un flete, por ejemplo, de un inventario de una bodega. Cuando hablamos de microeconomía. Ahora, cuando estamos hablando de la cadena de suministro en la escala macroeconómica, que es el entorno global, dice el foco es el crecimiento del PIB, tipo de cambio global e inflación nacional. Si mi proveedor es un proveedor extranjero y justamente
exactamente con lo que pasó en el tema de el exceso de hornos. Subió el combustible, etcétera. Subieron los fletes internacionales y yo dependo 100% de ese proveedor extranjero. ¿Me va a afectar? Sí. Sí, voy a tener un efecto inmediato. Por lo tanto, eso yo se lo puedo transferir en precio a mi cliente. Sí, pero no tiene que ser paulatino. Paulatino. Y probablemente uno puede decir, ya, te voy a mantener el precio de aquí unos 2 meses y después te voy a tener que subir porque mis costos subieron. ¿Verdad? Nunca se puede hacer un recargo del gasto, ¿cierto?, al cliente, porque lo contrario yo también lo mato. Y no me va a comprar más, le va a buscar al que le dé más barato. Y obviamente mis ventas pueden ser afectadas. Por lo tanto, ¿la macroeconomía o el entorno global puede afectar en mi cadena de suministros? Sí, ¿verdad? Directamente. Por lo tanto, la teoría de Keynes, que fue lo que vimos, dice: el libre mercado no siempre tiende al pleno empleo de forma natural. Existen ciclos económicos de auge y crisis que la logística debe anticipar. Y aquí, ¿qué estamos incluyendo cuando hablamos de la teoría de Keynes? Estamos hablando que si a nosotros nos va mal microeconómicamente o macroeconómicamente, ¿qué va a afectar? Al PIB. El empleo. La empresa, ¿qué va a pasar cuando aquí empieza el tema de la macroeconomía? ¿Qué pasa con el consumo? Baja. Baja. ¿Qué pasa con la demanda? Por lo tanto, que la demanda agregada, ¿cierto? El consumo, la inversión, demás. ¿Qué pasa con la demanda agregada? El consumo baja, ¿verdad? La inversión baja también. ¿Y después qué seguía? ¿El empleo? ¿Perdón? ¿El empleo? No. La demanda agregada, el gasto público, ¿verdad? ¿Y qué pasa con el gasto público? Eso ya. Aumenta. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que sacar de su bolsillo para subvencionar, ¿cierto? Siempre cuando tenga plata. Siempre cuando tenga plata. Ya. Y después decía que la exportación menos la importación. Y ahí estaba la balanza, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, cuando hablamos de balanza, teníamos que descontar las importaciones de las exportaciones. Porque con las exportaciones nosotros, ¿qué atraemos? Divisas, ¿verdad? Y con la importación, ¿qué estamos haciendo? Estamos sacando divisas. Por lo tanto, si estamos en una situación mala país, macro o microeconómica, ¿vale la pena sacar plata afuera? No. No, porque el dólar, por ejemplo, y aquí viene el efecto de inflación sobre el dólar. Un dólar que probablemente yo estaba pagando 8.60 me puede subir hasta 1.000 pesos, ¿verdad? Por lo tanto, todo lo que yo compré afuera me va a costar mucho más caro. Ya, bueno, cuando me pidan explicar este tipo de cosas, explíquenlo de esa forma. Ya, porque los conceptos ustedes ya los tienen internalizados. Ahora tienen que aplicarlo de acuerdo a el caso que se les entregue. Entonces aquí vimos varias variables. Vimos la microeconomía, la macroeconomía, vimos el empleo, vimos la cadena de suministro, cómo puede impactar estos ítems. ¿Qué es lo que es eso de Oikonomos? Oikonomos, sí. ¿Qué quiere decir? Que en realidad es como tú gestionas las cosas en tu vida diaria. ¿Ya? Y en este caso le está diciendo la administración de la casa y la gestión de las casas. ¿Qué hacemos en la casa cuando hay escasez? Apretar el cinturón. Reducir al mínimo, ¿cierto? Si hay escasez, reducimos al mínimo. Ya no compramos el mismo aceite, ya no compramos el mismo café. El mismo yogur. El mismo yogur. Nunca me lo voy a olvidar. Nunca se va a olvidar el yogur que valía 150 pesos. Ya. Bueno, para los que no estaban en esa clase, en una oportunidad dije que el yogur valía 150 pesos y me dijo, no, pero ¿hace cuánto que no va al supermercado? Y yo dije, bueno, yo no voy al supermercado, a mi esposo, no sé. Ya, el termómetro de la actividad, el PIB. ¿El PIB puede aparecer? Sí, sí puede aparecer. De hecho, va a decir el PIB nominal y el PIB real, que fue un dolor para ustedes esta prueba, ¿ya? De hecho, dice, el PIB mide la actividad económica y producción de bienes y servicios. Si ustedes me dicen eso, en un contexto, por ejemplo, el PIB subió, pero era un PIB nominal, o sea, estaba inyectado por la inflación.
Por lo tanto, yo le digo, el PIB subió de acuerdo a la condición país, ¿ya? Subió de acuerdo a la condición país con una inflación alta. Por lo tanto, ¿yo puedo expandirme en mi empresa? No. No, ¿cierto? No es una condición para invertir. Y aquí viene la demanda agregada nuevamente. ¿Se dan cuenta? Que si no hay consumo, yo no puedo invertir, ¿verdad? Por lo tanto, ¿por qué? Porque mis ventas van a caer. Yo no puedo sacar de mi bolsillo para invertir si no voy a tener venta, o sea, no hay consumo. ¿Ya? Ahora, dice, en el PIB nominal, precios corrientes, calculando con precios actuales, advertencia, puede mostrar un crecimiento falso si solo hay inflación. Los precios subieron, pero el volumen físico se mantiene. Eso quiere decir que si un producto, una manzana, me costaba... No voy a inventar número mejor porque si no se van a reír después. A ver, si una manzana vale 300 pesos, una manzana vale 300 pesos, y resulta que después la misma manzana, ¿cierto?, me va a costar 500 pesos. Claro, se supone que por la misma manzana yo voy a pagar más, por lo tanto estoy ganando más, y no es así, eso es falso. Con el PIB, eso ya es un PIB nominal, porque está inyectado con la inflación, me costó mucho más caro esa manzana. Por lo tanto, el poder adquisitivo de las personas bajó, ¿verdad? Y las personas cuando no están en pleno empleo, sino que están sin trabajo, están desempleados, por lo tanto, ¿tienen poder adquisitivo? No. No. ¿Pueden comprar la manzana de 500 pesos? No. No. Por lo tanto, el PIB real baja. ¿Por qué? Porque para producir una manzana, ¿cierto?, está el productor, llega al supermercado a través de un transporte, el transporte lo lleva al supermercado, el supermercado lo limpia, lo coloca en la sala, etcétera, y un trabajo detrás, tiene un valor agregado, pero si nadie lo va a comprar, Se pierde. se pierde, ¿verdad? Por lo tanto, aquí nuevamente está la demanda agregada. ¿Vale la pena comprar, invertir en esa manzana, comprar esa manzana si no va a haber consumo para esa manzana? No. Dentro del PIB real, los precios constantes descuenta la inflación, o sea, si ya no está inyectada por la inflación, ¿cierto? El indicador logístico clave refleja el crecimiento efectivo físico de bienes. Si el PIB real sube, hay más pallet, en este caso de manzanas, que mover y almacenar. Ahora, el motor de la economía, flujo circular de la renta. ¿Se acuerdan que también apareció lo que pasa es que fue muy sutil en la prueba el tema del ciclo circular de la renta? Porque había una pregunta específica, y de hecho solamente una alumna me lo dijo que no la necesitaba el ciclo. Y me dijo, de acuerdo al flujo circular de la renta, las empresas dependen de las familias y las familias dependen de las empresas. De acuerdo a la demanda agregada, si no hay consumo, no hay inversión, aumenta el gasto público, puede existir exportación, pero a costa de la importación. O sea, hay menos ingresos en el país. Y esa fue una solución. Estaba incluida el flujo circular de la renta. ¿Con qué lo inyectó ahí? Con la demanda agregada. Entonces estaba bien. El concepto estaba bien aplicado. Ahora dice, si tengo una ruta externa, mercados y factores, o sea, trabajadores y infraestructura, si baja, o sea, si sube el desempleo, ¿se acuerdan que había una pregunta que decía, si sube el desempleo? Y dice, ¿cómo sube el desempleo? Y como que no alcanzaban a pensar o hacer el análisis de que sube el desempleo. ¿Qué estaba diciendo cuando sube el desempleo? No hay trabajo, ¿verdad? ¿Cierto? Sube el desempleo, no hay trabajo. Por lo tanto, aquí nuevamente está la demanda
¿Pero va a tener el mismo poder adquisitivo? No. Por lo tanto, ¿va a comprar la manzana de 500 pesos? No. Va a comprar lo mínimo, solamente para subsistir. Por lo tanto, dice, una introducción en este circuito, crisis global, detiene instantáneamente el flujo logístico de toda la red. Por lo tanto, si hay una crisis a nivel mundial, ¿qué pasa con el flujo circular de la renta? ¿Se detiene? Se detiene. ¿Se dan cuenta? No hay empleo. No hay empleo, sube el desempleo, no hay poder adquisitivo. ¿Y qué pasa con la demanda agregada? Baja. ¿Por qué? Porque baja el consumo, baja la inversión y bla, bla, bla. Y aquí dice la demanda agregada, el peso total de la economía. ¿Y se dan cuenta que solamente la demanda agregada? Solamente demanda agregada. Ahora, dice, las exportaciones netas, lo que enviamos al mundo menos lo que ingresamos, la balanza comercial. Gasto fiscal es las inversiones del Estado, autopistas, puertos, infraestructura. Inversión, gasto de empresa, nuevas flotas, grúas, software, WMS, por ejemplo. Consumo, gasto de la familia, retail, e-commerce, última milla. Por lo tanto, la fórmula, esto es un ejemplo, esto de lo que aparece en los contenedores es un ejemplo. Por lo tanto, ¿cómo se denomina la fórmula de la demanda agregada? ¿Qué es lo que es la C? Consumo. Consumo más. Inversión. Inversión más. Gasto fiscal. Gasto público más. La importación menos la importación. Exportación menos la Importación. La X es exportación, la M es importación. Por lo tanto, dice, aceleradores de la demanda agregada, efecto multiplicador y divisas. Y aquí entramos a las divisas. ¿Se acuerdan que decían? Busque dos indicadores y muchos dijeron la inflación y el desempleo, que no estaba mal, pero no lo supieron relacionar tampoco. No tuvo relación ninguno de los dos. Por lo tanto, dice, el efecto multiplicador del gasto fiscal. El Estado inyecta capital en una nueva autopista. Por lo tanto, genera, ¿qué está generando ahí? Trabajo. Sube la demanda del cemento y la maquinaria pesada. Por lo tanto, ¿qué estamos aumentando ahí? La demanda, ¿cierto? Después dice, transportistas expanden flota y contratan choferes. ¿Qué estamos generando ahí? Trabajo. Y nuevos empleados aumentan su consumo local. Y ahí está el consumo. Por lo tanto, cuando el Estado invierte, ¿qué está generando? Inversión. Cuando entrega bonos, ¿qué está inyectando? Dinero, ¿verdad? Pero este dinero puede estar inyectado con inflación. Ahora, por eso dicen, oye, pero si el PIB es engañoso, porque cuando tiene que intervenir el Estado, ya no se está produciendo para vender afuera o a los mismos consumidores, sino que el Estado está invirtiendo en qué, en este caso en autopistas, en hospitales, en otros ítems, pero no está generando productos ni bienes. El Estado no produce, ¿se acuerdan cuando les dije que el Estado no produce nada? Por lo tanto, si no produce nada, ¿aporta el PIB real? No. Por lo tanto, dice la balanza del tipo de cambio, escenario moneda local se devalúa, el impacto logístico, las importaciones, que son las M, se encarecen brutalmente, ejemplo, repuestos, flete internacionales suben, pero las exportaciones, la X, ganan competitividad en el exterior. ¿Pero por qué ganan competitividad cuando sube el tipo de cambio? No, necesariamente, ¿no? No, que se ocurrió pico. ¿Por qué me conviene tener un tipo de cambio alto cuando yo estoy exportando? Ahí sí. Porque no van a llegar divisas, ¿verdad? Por lo tanto, si sube el tipo de cambio y antes exportaba 800 pesos y me llega a 1000 pesos, ¿cuántos pesos chilenos voy a obtener más? Pesos chilenos. Bueno, ¿voy a tener más pesos chilenos o no? ¿Ah? No lo entendí. Ya, por ejemplo, yo tengo exportaciones de manzanas. Y esas exportaciones de manzanas, antes, por ejemplo, la caja de manzana, en el exterior me la compraban en 5.000 pesos. Una caja de manzana. Pero ahora, como el tipo de cambio subió,
yo puedo obtener 10.000 pesos de esa misma caja. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Por ejemplo, a mí me pagaban la caja, ya, 5.000, la caja pasada me costaba 5.000 pesos, que en dólares equivalían a 4.000 dólares. ¿Ya? 5.000 pesos. Pero ahora me están pagando 8.000 dólares. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio son los mismos 8, es los mismos 5.000, pero si yo lo traigo a pesos voy a ganar mucho más. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio subió. ¿Y cómo me paga el cliente del extranjero? En divisaduras, ¿cierto? ¿Cuáles son las divisaduras? El dólar, el euro y la libra. Y la libra esterlina, ¿verdad? Ok, ¿hasta aquí vamos bien? Sí. Por lo tanto, la oferta agregada, y vuelve a indicar sobre la oferta agregada los límites de la capacidad instalada. Corto plazo, la capacidad ociosa. Se puede aumentar la producción usando espacios disponibles. Ya, a corto plazo, cuando tenemos una oferta agregada. Mediano plazo, ¿qué podemos hacer cuando hay oferta agregada a mediano plazo? La transición en este caso es precisión inflacionaria. Costos y factores productivos se ajustan. Cuando estoy con una oferta agregada con un precio alto, ¿qué pasa? Porque saben lo que es la oferta, ¿verdad? Es lo que está disponible, ¿verdad? Ya. Por ejemplo, si yo tengo disponible 50 buques para que vengan desde Europa a Chile. 50 buques. Por lo tanto, tengo bastante oferta. Pero ¿qué pasa cuando esa oferta disminuye y disminuye a 10 buques? ¿Qué va a pasar con el flete? ¿Va a subir? Va a subir el flete, ¿cierto? Por lo tanto, ¿eso es más competitivo o menos competitivo para mí? Para Menos. una exportación, por ejemplo. Menos porque tiene menos donde elegir. Menos de donde elegir y tengo que pagar lo que sea para poder embarcar, ¿verdad? Por lo tanto, cuando hablamos a corto plazo, eso quiere decir que hay una capacidad ociosa, tengo mucha oferta de buque, por lo tanto, a corto plazo sí o sí voy a ganar. A mediano plazo, si esto sube, ¿voy a tener más alternativas? No. Pero estamos hablando, cuando hablamos a largo plazo, yo digo, no importa. Y ahí empezamos a pensar como ingenieros de logística. Por ejemplo, si yo cierro un flete, en marzo de este año, donde el Brent, que es el combustible, había superado la barrera de los $150 por barril. ¿Ya? ¿Qué equivale esto? Por cada dólar de combustible, 30% de ese dólar, o sea, 30 centavos de dólar equivale a flete. No sé si se hago entender. ¿No? Por ejemplo, si un barril me vale, por decirlo en número pequeño, un barril me cuesta $100, yo en flete voy a pagar $130. Ay. ¿Se dan cuenta? Ya, es un 30% adicional. Por lo tanto, yo hice una inversión, o sea, no una inversión, sino que yo cerré un flete, pero con un margen variable, uno fijo y uno variable, que estaba condicionado al combustible. Pero uno tiene que ser visionario y tiene que decir, ya, esta guerra, ¿ustedes creen que se va a mantener más de un año? Siendo que estaban presionando a Trump que la cuestión no siguiera. Entonces nosotros apostamos que a junio de este año, o sea, de marzo a junio, esto iba a parar. Entonces dijimos, ya, vamos a colocar un margen de tolerancia de 7% mensual de fluctuación del Brent y fluctuación de los bunkers de combustible marítimo. Y ese análisis nos ayudó a poder proyectar un alza. Por lo tanto, yo provisioné un alza de combustible, o sea, yo dije, voy a pagar más, pero ahora se está reflejando que es la curva hacia abajo. Por lo tanto, lo que yo tenía presupuestado gastar, yo ahora no voy a gastarlo, sino que todo lo contrario, me quedaron debiendo. No sé si se entiende, porque yo pagué un base y un variable. Por lo tanto, ahora ya el base, o sea, ese variable ya no cumple, porque ya llegamos a los mismos estándares de antes del conflicto. Por lo tanto, ahora mi flete flat, que es el fijo,
también va a tener un efecto positivo. Eso quiere decir que a mí me tienen que devolver plata. ¿Pero eso yo lo sabía en marzo? No. No. Pero de acuerdo a los indicadores, y esos son indicadores diarios que uno tiene que estarlos revisando, se pudo proyectar. Y ustedes eso lo van a poder hacer cuando salgan de la carrera. Aunque no lo crean, van a ser capaces de proyectar. Ya, por lo tanto, cuando yo pienso a largo plazo, dice curva vertical, pleno empleo, un límite de infraestructura, imposible producir, almacenar más volumen físico, cuando yo estoy reventada de producto, pero yo puedo proyectar que ese producto en algún minuto yo me voy a deshacer de él, en algún momento. ¿Se acuerdan del caso de Alemania, de los repuestos alemanes? Cuando hicimos el formativo, ¿Algo? ellos compraban repuestos en Alemania. Entonces dijo, ¿compro o no compro si estamos mal? ¿Se abasteció? ¿Y qué hizo? Sí. Compraron más. ¿Por qué? Porque después la demanda de eso se fue hacia arriba. Ellos sabían ya que y proyectaron que iba a haber una demanda mayor. Pero ellos compraron al precio más barato que obtuvieron, y con los otros competidores cuando quisieron comprar ya estaba demasiado caro, por lo tanto todos los clientes que tenían sus competidores empezaron a comprar a ellos. Y ellos pronosticaron. Dijeron ya, me lleno de carga. El mercado laboral, filtros de fuerza laboral. Hablamos también, aquí ya va el tema de el empleo, ¿verdad? Hablamos de población de edad de trabajar, fuerza de trabajo, ocupados y desocupados. El empleo como predictor de la demanda logística. ¿Dónde podíamos, qué nos indicaba cuando había desempleo? ¿Se acuerdan cuando vimos la página del INE? Que llegaba a un 8 y algo de ese minuto y ahora llegamos a un 9.2. Subió un punto. Subió un punto el desempleo en Chile. ¿Y cuál era la mayoría afectada? Las mujeres. ¿Ah? Por eso yo digo que las mujeres debemos meter un nombre, yo por mí no trabajo. ¿Sí es verdad? ¿Para qué? ¿Para qué? Mi marido trabaja en las 15 horas. 50. De materia. 51 horas. Sí, esa es la ley de la vida, yo insisto. La ley de la vida es que las mujeres deberíamos estar en nuestra casa. ¿Qué estudio? ¿Qué no? ¿Qué independencia? No. Yo prefiero ir a mi marido mantenga, ir al gimnasio, hacer cosas de mentira, vamos a decir. Eso. Ya, entonces, el empleo como predictor de la demanda logística. Si hay empleo, el consumo aumenta. Por ejemplo, el volumen de los fletes. Por lo tanto, las personas ocupadas, hay mayor renta disponible en las familias, hay mayor platita. El aumento directo del consumo aumenta o baja. Aumenta, ¿verdad? Mayor necesidad de abastecimiento y almacenamiento de última milla. Por lo tanto, si hay empleo, ¿qué pasa con la demanda agregada? Cuando hay empleo, Sube. el consumo aumenta, la inversión Aumenta. aumenta, el gasto público baja. ¿Qué pasa con la exportación? Sube. La importación sube también. El mercado laboral es un termómetro anticipado del PIB. Monitorear el desempleo nos permite anticipar si necesitamos expandir o contraer la capacidad de nuestra flota. ¿Cuánto es el desempleo hoy en Chile? 9,4. Y cuando hicimos este ejercicio era 8 y algo, ¿no? 8,6. Casi. Las cosas ya Estamos mal. Y le iba a cambiar todo. Pésimo. Es un visionario. Decía. Pero tenemos que pensar que vamos a estar mejor el próximo año. Claro. Sí, tenemos que tener esperanza. No nos queda de otra. Inflación e IPC. ¿La inflación y el IPC es lo mismo? No. La inflación es un indicador. ¿El IPC es un indicador? Sí. Y la inflación se mide a través del IPC. ¿Por qué? Porque el IPC es una canasta, ¿verdad? Con insumos básicos, que está incluida la internet, la vivienda, ¿cierto? Los gastos básicos, la alimentación, ¿verdad? Por lo tanto, cuando el IPC aumenta, o sea, que esa canasta básica aumenta su costo, ¿qué quiere decir? Que la inflación está Marca. subiendo, ¿verdad?
Por lo tanto, es un impuesto oculto al capital. La inflación es el aumento generalizado de los precios. El INE mide el IPC usando una canasta de productos representativa. Actúa como un impuesto al ahorro. Por ejemplo, yo lo mismo que estoy ganando, 1 millón de pesos. En el año puedo comprar todo esto. Al año 2 aumentó la inflación, el dinero es el mismo 1 millón de pesos, pero ¿cuánto puedo comprar? Menos. Mucho menos, porque la inflación sube. Por tanto, el valor del dinero, ¿qué pasa con el valor del dinero? ¿Se devalúa? Se devalúa. Por lo tanto, ya el 1 millón de pesos no tiene el mismo valor adquisitivo de hace un año atrás. Caso práctico, distribuidora trasandina, que fue lo que vimos en la operación de importación de repuestos, ¿se acuerdan? Era trasandina. La de Alemania, distribución en territorio nacional a las mineras y constructoras. La alerta 1, el PIB. La alerta 2, tipo cambio. La alerta 3, variable externa. Como equipo de planificación logística, ¿qué decisiones operativas inmediatas debemos tomar para el próximo trimestre? Habían 3 alertas. Pero cuando vio las 3 alertas, esto no es efectivo inmediatamente. Por lo general, cuando empieza a subir la inflación, empieza a subir el tipo de cambio, eso es gradual. Por lo tanto, cuando vieron estos 3 indicadores como alerta, ¿qué hicieron ellos? Comprar. Porque dijeron, esta cuestión viene mal, o compro ahora y me comprometo con un precio con mi proveedor ahora, o después cuando quiera volver a comprar ya no voy a tener. ¿Y qué hicieron ellos? Invirtieron en una bodega, compraron más repuestos de los que tenían mejor salida, o sea, mayor precio y que rotaba más rápido, y le pegaron el palo al gato porque en realidad después nadie tenía ese repuesto porque nadie lo podía comprar en el extranjero y los clientes le empezaron a comprar a él. Por lo tanto, los tableros de resolución estratégica, matriz de decisión estratégica, variable, el PIB, variable de golpe de divisa, 10%, y variable 3, política de costo del petróleo alza. Calibración final, repaso para la experiencia de aprendizaje 2, que fue lo que vimos. Stock versus flujo, termómetro económico. ¿Cuál es la diferencia entre una variable stock y una variable flujo? Primero, el stock es una foto, un instante en que yo estoy en mi bodega, ¿cierto? Inventario actual. Y el flujo es el movimiento de ese inventario a través del tiempo. ¿Qué hizo en este caso Trasandina? Dijo, el producto A tiene alta rotación, por lo tanto yo voy a comprar todo el producto A que pueda encontrar en el mercado. Porque sé que más adelante va a subir, por lo tanto, igual lo voy a vender. Ahora, la tarjeta 2 es termómetro económico. ¿Por qué la logística prefiere observar el PIB real y no el nominal? ¿Qué creen ustedes? Porque el real, ¿qué nos está indicando? ¿Los bienes que puede invertir el país? La persona. Los bienes que está invirtiendo el país o que está produciendo un país. El nominal, ¿qué nos está indicando? La inflación. La inflación. Y la calibración final, repaso para la experiencia de aprendizaje 2, que es lo que vimos, que fueron las divisas, el límite de oferta y la inflación. Esos son los indicadores. Entonces, dice, preparada, la economía global dicta las condiciones de la ruta. La ingeniería logística mueve el mundo bajo cualquier escenario. Éxito en el examen. ¿Qué van a ver también acá? 2 posibles, miren, variables económicas. Y en la variable económica, ¿ustedes qué van a ver? El PIB. ¿Qué incluye y qué no incluye? Lo que sí incluye, lo que no incluye. Otras variables económicas críticas a la logística: inflación y tasa de desempleo, tipo de cambio, tasa de interés, relación entre variables políticas y económicas, actividades de equipo, guía análisis, impacto logístico. ¿Cómo afectaría una caída del 2% del PIB, planificación de inventario de la empresa de retail? Son preguntas que ustedes se tienen que hacer y explíquenla, hagan el ejercicio. ¿Ya? Ahora, nota para el equipo. Esto era para hacer un equipo, pero en realidad nunca se los presenté. Dije, lo voy a dejar para el último para que ustedes lo vayan desarrollando para el examen. Seguro que esta cuestión va a aparecer. Tipo de cambio, balanza comercial, precio de los commodities, tasa de interés internacionales, riesgo país, indicadores de conectividad y el resumen de interacción, precio petróleo, tipo de cambio, aranceles, etc. Prácticamente está escrita todo sobre la macroeconomía.
que también les entregué aquí, para que no digan que soy mala. Aquí está una evaluación con las respuestas. ¿Ya? Esta evaluación dice, pregunta selección múltiple. Un gerente de operaciones observa un aumento sostenido del PIB real en el país de destino. ¿Qué indicador estratégico representa esto de manera directa en la cadena de suministro? Y ahí está la respuesta correcta. Tómenlo como un cuestionario. ¿Ya? Ustedes aquí en esto tienen toda la experiencia de aprendizaje 2. Que eso yo creo que va a aparecer porque ya de hecho lo indicaron mucho dentro de las generalidades que les pasé. Ahora, dentro de esto también está la guía de cadena de suministro. ¿Qué es lo que se va a preguntar? Define el uso coherente de diversos EPP según la operación logística a desarrollar. Ustedes saben cuáles son los EPP, ¿verdad? Reconoce las situaciones de riesgo que puedan suceder en la operación logística y ustedes tienen que empezar aquí en su layout. ¿Se acuerdan cuando vimos el caso Harvard? Y tuvieron que hacer un layout. Imagínense su layout cuando estén respondiendo las preguntas. Acceso, señalética, EPP, uso de maquinaria, etcétera, pasillos, todas esas cosas, salidas de emergencia, todas esas cosas, imagínensela cuando estén respondiendo las preguntas. Identifica el quehacer a desarrollar en caso de accidente laboral en las operaciones logísticas, lo mismo. Ley 16.744. Imagínense la ley 16.744 para responder esas preguntas. Identifica el significado de la señalética de seguridad y diversos procesos. Y aquí hay una prueba que ustedes pueden ir contestando, ¿ya? Y que puede ser de referente para lo que pueda aparecer en el ET, ¿ya? Esta es súper antiguo esto. Es muy de cuando empecé a hacer esta, pero aparece lo mismo, prácticamente, pero de otra forma, ¿ya? Y aparecen los conceptos clave, seguridad, EPP, conducta segura, etc. Por lo tanto, esta desarrollen. ¿Qué es lo que son? Dice, defina cuáles son los objetivos de la ley, indique qué es un EPP, nombre al menos 3 instituciones para que participen en el manejo de sustancias peligrosas. ¿Se acuerdan de la SUSPEL? ¿Y cuál es la otra? Respel. La RESPEL. Ahora, tiene cargo la recepción de combustible en el auto, cuál es muy inflamable, explique la relevancia de la señalética y de medidas de seguridad. Y con esto ya tenemos el 90% de la prueba lista. Relacionamos cadena de suministro, macroeconomía y la seguridad de los almacenes. Por lo tanto, ahí tienen todos, chiquillos, para poder repasar. ¿Ya? Los contenidos. Fíjense muy bien, perdón. Sí, fíjense muy bien. Ahí. En lo que yo les subí en los anuncios, que es la prueba. Aquí está la información general y la pauta de evaluación. En la información general aparece la ponderación de la evaluación, por si acaso, ¿ya? ¿Y en cuál pega más? ¿Se acuerdan con la que pegaba más? Era la primera y la de la segunda certamenera. Exactamente. Entre la macro y la cadena de suministro. Eso es lo que va a tener mayor puntuación, ¿ya? Así que, ¿se entendió hasta ahí más o menos? ¿Ya? ¿Le gustó el repaso? Sí, todo... ¿Ah? Conciso. Sí, todo así como fue. Preciso. Conciso. Pero esa es la guía, ¿ya? Así que si toman esa guía, no le va a ir mal el examen. Pero, yo imaginándomelo así, decía ya, si me pregunta por ejemplo sobre la cadena de suministro, digamos que qué pasa con mi proveedor que me llevó una mercancía a la bodega y un accidente, ¿podría ser algo así? Sí. Entonces, Este punto aquí, la cadena de suministro y la ley. ¿Qué hacer, por ejemplo? ¿Cómo activo el protocolo? De acuerdo a una guía. ¿Se acuerdan que aparecía en la prueba? La declaración de... ¿Cuál es el día? Ah, cosa que...
llamar a la mutual. La mutual. Y así. Pero igual tengo que hablar de la cadena de suministro. Sí, el proveedor es responsable de traer todos los productos de acuerdo a la seguridad, por ejemplo, paletizado. Está bien activado el camión. Claro, tipo de camión que corresponda, utilizar equipamiento como horquilla de acuerdo al tonelaje, ese tipo de cosas. ¿Ya? Pero imagínense su cadena de suministro caminando, o sea, su bodega caminando por el medio de un pasillo donde está todo lleno de cajas. ¿Se acuerdan cuando estaba todo desarmado con el mini, con el y ahí ustedes buscaron solución? ¿Alguna pregunta? ¿No? Si le va a ir bien, chiquillos. Ya, ustedes ya tienen su nota de presentación, así que ya saben con qué notas se están presentando. ¿Ya? No, ahí listo. ¿Están todas? No, esta vez voy a colocarlas todas presentes. No, aparece al final. Sí, sí están, sí están. ¿Quién lo subió? Ah, en el vivo, no, no. No, está aquí, en el portal. No, esta mira, está en el vivo. Ah, ¿La subieron al no, vivo? al vivo no lo subí porque no, si no lo podía migrar para otro lado. Y esta es la que tengo Yo la vi que en hacer. el vivo. Ah, ¿La vi en el vivo? ¿dónde está? Sí. ¿Qué pasa? Sí, sí, la vi en el vivo. De hecho, ahí me salió. En el lado no la vi, sí. Ah, mira. Creo que me dice que 3.